¿De qué se trata este acuerdo? Veamos. El acuerdo para el fin del conflicto que se firmó hoy en La Habana contiene puntos álgidos para la terminación de la guerra. Durante el evento de alto nivel fue el representante del gobierno de Cuba para los diálogos, Rodolfo Benítez, quien dio a conocer el acuerdo alcanzado entre las partes. Sobre el tema de zonas de concentración para los integrantes de las FARC, se acordó que serán en total 23 regiones transitorias donde comenzará el proceso de reincorporación a la vida civil. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivos y la dejación de las armas. Estas zonas cuentan con dos prohibiciones. No se podrán realizar actividades políticas ni tampoco habrá presencia de civiles. Los y las integrantes de la FAREP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Además, las FARC designará a 60 de sus integrantes que podrán movilizarse libremente a nivel nacional para actividades relacionadas con el proceso de paz. Asimismo, en cada zona serán designados 10 integrantes con el mismo objetivo, pero a nivel regional. A todos se les garantizará su seguridad. En esos lugares de concentración habrá un equipo de monitoreo que tendrá que estar ubicado a 1 kilómetro de distancia de las zonas donde estarán los integrantes de las FARC. Sin embargo, aún queda la duda sobre en dónde se ubicarán dichas zonas de concentración. Para el punto de dejación de armas se estableció que tendrá que darse en un plazo máximo de 180 días. Para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. El proceso para entregar las armas se dará en 2 tiempos. Denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Las armas de las FARC serán fundidas y se convertirán en monumentos. Las partes se comprometieron al fin definitivo de las hostilidades. En el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. En cuanto al mecanismo de refrendación del acuerdo de paz, las FARC y el gobierno acordaron que se ajustan a la decisión de la Corte Constitucional en este punto. El máximo tribunal en este momento estudia el proyecto del llamado plebiscito por la paz, consulta popular elegida por el gobierno para avalar un acuerdo final. Esto es más o menos una buena síntesis de lo que se anunció hoy en La Habana. Ahora, Jairo, el presidente Juan Manuel Santos calificó este anuncio sobre el punto del fin del conflicto, como esta palabra que vamos a oír muchísimas veces, como histórico. Afirmó que el acuerdo abre la puerta hacia la transformación del país y también aseguró que habrá justicia para las víctimas. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancur, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional para satisfacer a las víctimas garantiza sus derechos no solo a la justicia, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición. No habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados.
no habrá impunidad. Esto quizás sigue siendo uno de los puntos o de las aristas que preocupan. Sin duda, y Dani, hay que tener en cuenta que si uno mira la arquitectura que se conoce y que anticipadamente el Gobierno Nacional presentó sobre los principales puntos que han sido acordados en La Habana, hay elementos que si bien engranan muy bien, todavía queda una sensación muy importante de impunidad por un motivo: no va a haber prisión efectiva. Existen 3 diferentes escenarios, pero todos esos escenarios se pueden superar respetando los estándares internacionales, es decir, contando la verdad, buscando reparar a las víctimas con garantías de no repetición, pero que exista una privación efectiva de la libertad por cuenta de esta situación no está muy claro. Eso ha llevado a que muchos sectores del país, con razones suficientemente justificadas, consideren que este acuerdo no brinda las garantías mínimas de justicia que se requiere ante una situación alarmante. Hay que tener en cuenta que las FARC son responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y a un sector importante en Colombia considera que ellos tienen que pagar años efectivos de cárcel. Quiero que escuchemos ahora a el máximo cabecilla de la FARC, a Timoleón Jiménez, quien dijo que Colombia ve el sueño de la paz más cerca después de la firma de hoy. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías, y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Vamos ahora a ver las distintas aristas y las distintas posiciones en relación a lo que hoy ha ocurrido. Jairo, quiero saludar a esta hora a Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Dani, encantada de estar acá en NTN 24. Hay 2 posiciones, digamos, en relación a lo que está ocurriendo. Y quiero, para marcar las 2 posiciones, referirnos a algo que decíamos ayer, Jairo. Una dice que hoy es el último día de la guerra y la otra dice que hoy es el último día del Estado de Derecho en Colombia. ¿En qué posición se encuentra Marta Lucía Ramírez? No es el último día de la guerra, desafortunadamente. Aquí tenemos un país en donde desafortunadamente todos estos grupos armados han aprovechado todo este proceso de negociaciones para seguir de alguna manera desafiando el Estado de Derecho, la institucionalidad, las fuerzas militares. Vemos como las propias FARC en un proceso de negociación sigue matando soldados y policías con francotiradores. Vemos como el ELN, el EPL, el narcotráfico, las BACRINES. Luego, no es el último día de la guerra, tenemos que lograr que el Estado colombiano se fortalezca cada vez más, que la fuerza pública tenga una señal unívoca. Aquí hay que combatir a cualquier grupo armado al margen de la ley. Y en cuanto a las FARC se refiere, pues bueno, si este proceso cuando se firme, porque todavía no se ha firmado, conocemos con detalle toda la letra menuda de estos acuerdos y el pueblo colombiano los llega a refrendar mediante un plebiscito, entonces diremos, bueno, se acabó el conflicto con las FARC. Eso sería una muy buena noticia, pero Colombia tiene que caminar muchísimo más para lograr la paz verdadera. Esa paz verdadera es justicia, es educación, es desarrollo económico, es infraestructura, son mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Quiero en esta parte del programa también saludar a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, columnista. Señor Nieto, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y Dania, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted. ¿Cuánto le falta, y quiero terminar con esa frase de Marta Lucía Ramírez, cuánto le falta a Colombia para alcanzar esa paz de la que tanto se habla, pero que más allá de la firma con la FARC, hay otros elementos que están presentes, digamos, en este panorama?
Efectivamente, Idania, uno no puede sostener que esto ni es el fin del conflicto ni es el fin de la violencia. No es el fin del conflicto, primero porque en todo caso el cese al fuego no empieza a operar sino después de la firma del acuerdo final y no sabemos cuándo se va a dar. Primer punto. Segundo, porque se han deslizado algunos hombres de las FARC a otros grupos guerrilleros y parte del control territorial que tenían las FARC en ciertas áreas del país lo ejercen hoy otros grupos guerrilleros. Tercero, porque se mantienen en armas el ELN y una disidencia del EPL. Cuarto, porque hay unas bandas criminales terribles, muy agresivas, que están azotando buena parte del territorio nacional. Y sobre todo, y quinto, es quizás lo más importante, Idania, porque el grueso de la violencia en Colombia se alimenta y crece a partir del narcotráfico, y las políticas del presidente Santos en relación con el narcotráfico han sido nefastas. Hoy tenemos más del doble de los narcocultivos que tenía Colombia en el año 2001. Hemos dado un salto hacia atrás de 15 años, de 3 lustros completos. Y además, los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico están recibiendo el doble de los ingresos que recibían antes por cada una de las hectáreas que cultivaban, porque la devaluación del peso ha generado estos ingresos adicionales. Hasta que no tengamos unas políticas adecuadas de lucha contra el narcotráfico, evidentemente no va a cesar la violencia en Colombia, por mucho que se firme la paz con las FARC, cosa que en todo caso habría que aplaudir. Ahora, yo habría que agregar también, me parece que es importante, que el costo de lo que se está firmando con las FARC va a ser muy alto, lo está haciendo en términos de democracia republicana y de instituciones, lo está haciendo en términos de Estado de Derecho y parece que lo será también en términos económicos, aunque las cifras están todavía por definirse. El plano que usted menciona, el plano económico sobre todo, es algo que, Jairo, tú y yo hemos conversado en el programa. Va a ser un costo elevado, por eso además se ha pedido ayuda no solo en Europa, sino también en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando oímos a Marta Lucía y oímos al viceministro, al ex viceministro Nieto Loaiza, yo tendría que preguntarte qué se celebra en Colombia. Es decir, porque algo, digamos, algún aspecto positivo tiene que conllevar esto que ha pasado. Sin lugar a dudas, Idania, yo creo que todos los planteamientos del doctor Nieto son válidos, pero también hay que tener en cuenta que para no usar ese término que ha salido tantas veces en el día de hoy de histórico, sin lugar a dudas, Idania, este acuerdo marca un principio no solamente de cambio en las variables relacionadas con el conflicto armado interno, sino la disposición, por lo menos en teoría, que tiene las FARC de aceptar las reglas del Estado, la constitución política, los procedimientos y de manera particular la renuncia efectiva, por lo menos temporalmente, a hacer uso de la violencia como un mecanismo para acceder al poder. El doctor Nieto tiene toda la razón, todavía falta para que empiece el cese bilateral al fuego, falta todavía quizás unas 6 semanas, no creo que sea un periodo superior, el espacio para que se firme por completo el acuerdo. Pero en Colombia, en ciertos sectores políticos, existe mucha alegría porque que las FARC acepte no solamente la institucionalidad, sino que renuncie de manera expresa, de la mano con el Estado, a hacer uso de la violencia, yo creo que es un motivo muy importante para tener en cuenta y para soñar con un país diferente, por lo menos con las FARC, sin dejar en cuenta que tenemos muchos factores que generan violencia en el país. Es más, Idania, si uno compara la tasa de homicidios de lo que ocurre en todo el país, especialmente por cuenta de la violencia callejera o del crimen organizado, y hace un ejercicio de ponderación frente a lo que ocurre por homicidios en materia del conflicto armado, Idania, la incidencia del conflicto armado es muy pequeña. Es muy pequeña. En esa medida yo creo que muchas cosas van a cambiar desde el punto de vista de la violencia, pero que las variables se vayan a alterar de manera especial, que exista la tendencia a disminuir mucho más la tasa de homicidio que actualmente en términos históricos se encuentra en su mejor nivel, yo creo que falta mucho para eso. Claro, no, bueno, al contrario, si recuerdo lo que conversábamos ayer de disminuir, y quiero ir con el doctor Nieto, ayer veíamos una variable y esto es lo que quiero plantearle al doctor Nieto, es decir,
la seguridad dentro de los centros urbanos. Es algo que hay que manejar y que no podemos dejar de lado. No sé bien cómo va a manejarse esto son 22 zonas y 8 refugios. Sí. Pero cuando todo este proceso termine, cuando lleguemos al día 180, ¿cómo va a incidir, digamos, esta masa de excombatientes que va a entrar, doctor Nieto, en la vida diaria de los colombianos? Yo diría que hay dos elementos sustantivos en esta discusión sobre lo que va a ocurrir en materia de seguridad y Hemos perdido la señal del doctor Nieto, me decía Jairo, mientras la recuperamos. Mientras que recuperamos la señal con el doctor Nieto y Dania, yo creo que existen muchas preocupaciones en Colombia y en América Latina sobre el impacto en materia de seguridad ciudadana en los principales centros urbanos. Si uno mira las experiencias internacionales, no solamente las que están relacionadas con las firmas de acuerdos políticos para llegar a la paz y el posconflicto, sino también cierto tipo de experiencias que se dieron ya no en Centroamérica, sino en el Cono Sur, cuando la democracia regresa sacando a los dictadores en Argentina, Uruguay, Chile y otros países de Sudamérica, las tasas de homicidio como nota característica siempre han aumentado. Hay que tener en cuenta que muchos actores que no aceptan las condiciones del proceso de paz y otros que aprovechan en medio del desorden consolidarse como actores armados tienen no solamente el camino, no digamos expedito, pero sí con unas variables diferentes para afectar la seguridad ciudadana. Ya tenemos de nuevo al doctor Nieto. Adelante. Y Dania, decía yo que aquí hay dos elementos que resultan sustantivos y abundo sobre lo que decía Jairo Libreros. Uno es que el proceso de reinserción de los desmovilizados de las FARC sea exitoso, que se haga de manera efectiva. Si usted ve los procesos centroamericanos, ese proceso de reinserción fue en su mayoría fallido y eso ha generado que los niveles de violencia en Guatemala y en El Salvador, por ejemplo, sean mayores hoy que lo que eran durante el conflicto armado en términos de tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Si no hacemos un proceso de reinserción efectiva, de un buen proceso. Tenemos dificultades, pero Idania, mientras que recuperamos nuevamente la conversación, hay un tema muy valioso, Idania. Fíjese que en el año de 1992, cuando se firma el proceso de paz en El Salvador, ese país tenía una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. 10 años después, en el año 2002, con el problema de las maras, el narcotráfico, la trata de personas y demás, El Salvador alcanzó la tasa de 62 homicidios, o sea, un aumento del 300%. Si tú miras lo que ocurrió en Guatemala, la cifra es alarmante. En el año de 1996, en enero, se firma la paz, la tasa de homicidios era de 8 por cada 100.000 habitantes. 10 años después, en el 2006, la tasa era de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes. Creció 7 veces más. Ahora, ¿qué puede pasar en Colombia? Bueno, hay que tener algunas distinciones. El Salvador y Guatemala de los 90 no es el Estado colombiano actual. Hay mayor institucionalidad, hay un servicio de policía mucho más fuerte, existe mayor presencia del Estado comparando las situaciones. Pero Colombia tiene históricamente una tasa de homicidio muy alta. El presidente Santos celebra hoy que tenemos una tasa de 25.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, dice la policía proyectada al 30 de junio. Pero hay que tener en cuenta que si miramos lo que ocurría en aquellos años en esos países, nosotros tenemos una tasa 3 veces superior a la del conflicto. Claro, ahora, también ya recuperamos nuevamente al doctor Nieto. La pregunta sería... A ver, el Estado colombiano está preparado para manejar todo lo que se viene, lo que va a ser el posconflicto, institucionalmente va a garantizar a los ciudadanos una reinserción de los excombatientes, digamos, adecuada, y por otra parte le va a garantizar a los excombatientes también la seguridad que necesitan. Yo creo que lo de la seguridad de los excombatientes ha quedado resuelto en lo que se acordó y se hizo público el día de hoy, Dania. Ahí va a haber unos aparatos de seguridad diseñados para proteger a los desmovilizados de las FARC y sobre todo a sus comandantes. Yo creo que en general eso va a funcionar bien.
Tengo, sin embargo, serias dudas acerca de si tenemos la institucionalidad adecuada para manejar el posconflicto de forma correcta. No estoy seguro de que tengamos los proyectos que deberíamos tener en las áreas que han sido azotadas por la violencia de carácter político. No estoy seguro tampoco de que tengamos un sistema claro para poder recibir y reinsertar de forma adecuada y exitosa a los desmovilizados de las FARC. Pero sobre todo, y quiero insistir en esto, Idania, si no damos respuestas claras al problema del narcotráfico, buena parte, voy a corregir, voy a ser más generoso, una parte de las FARC va a terminar criminalizada, dedicada solamente al negocio del narcotráfico. Es gente que no sabe una cosa distinta a matar, y esa ha sido toda su historia y toda su educación, y que frente a las posibilidades de riqueza que genera el narcotráfico en Colombia, muy probablemente se va a sentir tentada a mantenerse en el negocio del narcotráfico, y así que tenemos hoy lo que se llaman bandas criminales. Es muy probable que en el futuro tengamos también unas FARC-CRIM, unas bandas criminales ligadas a esta deriva de alguna gente de las FARC vinculada al narcotráfico. Yo creo que esos son los tres aspectos claves que deben ser solucionados si uno quisiera tener unas tasas de violencia menor. Porque aquí quiero plantearle a Jairo una discusión que me parece de fondo. Si sabemos que el problema de violencia no se resuelve, yo lo que a veces me pregunto es si el costo que estamos asumiendo en esta negociación en términos de democracia republicana y de instituciones es muy alto en relación con los beneficios que vamos a recibir. Hay que premiar, por supuesto, que las FARC dejen de matar y dejen de realizar actividades criminales, pero tal vez, sabiendo que la violencia no va a cesar y que puede ser incluso eventualmente más alta, los costos que estamos pagando pueden ser excesivos. Pero contra los costos excesivos, la pregunta es decir, si tenemos por delante costos excesivos y los beneficios son pocos, ¿había que dejar la guerra? Y Daniel, yo creo que cesar la guerra sí. Doctor Nieto, siga, por favor. No, yo digo, insisto, y Daniel, si estos señores dejan de matar y dejan de realizar actividades criminales, uno no puede hacer menos que aplaudir. La pregunta es el costo que está pagando el país porque eso ocurra. Y hay que tener unas advertencias también puestas sobre la mesa. El país se sometió a una asamblea constituyente en el 91 que se suponía que era el resultado de un conjunto de procesos de paz. No era parte de la negociación, pero la ciudadanía entendía que después de esas negociaciones, donde se recibió al M-19 y a otros grupos guerrilleros, se requería un nuevo pacto político, la Asamblea Constituyente del 91. Y sin embargo, eso no cesó la violencia. Los años más violentos del país son posteriores a la Constitución del 91. Ahora vamos a tener que pagar costos institucionales muy altos. Yo creo que era posible conseguir una negociación en otros términos. Me parece que el gobierno ha negociado de manera muy débil, que está pagando un costo muy alto el país en términos de democracia republicana y de Estado de Derecho por esta negociación. Jairo. Y Daniel, yo creo que la guerra sí va a que cerrarla, muy seguramente, y coincido con el doctor Nieto, los costos que vamos a asumir en el plano de la institucionalidad, en el plano económico y en otros aspectos que afectan el día a día de los colombianos es muy alto, pero el precio de la guerra yo creo que es superior. Hay que tener en cuenta que por las intervenciones de las FARC, por la dinámica propia de los últimos 50 años, hemos perdido un número muy importante de ciudadanos. Las actividades terroristas de las FARC deterioraron por completo en algunos momentos de nuestra historia reciente la infraestructura, afectaron con el uso del narcotráfico, permearon de manera especial cierto tipo de instituciones. Tener hoy la posibilidad en un acuerdo de paz que sin duda es imperfecto, un acuerdo de paz que quizás no esté a la altura de lo que muchos de nosotros en Colombia deseamos, particularmente en el tema de justicia, creo que es mejor a mantener la situación de confrontación armada. Tengo a Marta Lucía Ramírez y quería hacerle ahí una última pregunta, porque estuvimos conversando anteriormente. En todas las señales que nos estaban llegando desde La Habana, en este evento que se estaba realizando para hacer estos anuncios, veíamos a Nicolás Maduro, de Venezuela, y estaba como acompañante de este proceso. Y no podía evitar pensar que mientras en la OEA se estaba de alguna manera ventilando la tragedia por la que atraviesan los venezolanos a diario, la crisis humanitaria, el informe que estaba presentando el secretario general Almagro, pues veíamos allí a Nicolás Maduro de alguna manera pues legitimado como acompañante de un proceso de paz.
Mire, a mí le tengo que decir con franqueza que me impresiona mucho cuando el presidente de Cuba, como garante, dice que aquí hay que garantizar la democracia. Y me preguntaba yo de qué tipo de democracia estamos hablando. ¿Es acaso el modelo de democracia cubana la que nos quieren plantear para Colombia? Eso no es democracia, no creo en esa democracia. Y por supuesto, la presencia de Nicolás Maduro lo que hace es que arroja todavía más sombras sobre este proceso, porque es que Nicolás Maduro no representa ni las libertades, ni los derechos, ni las garantías, ni el respeto a la institucionalidad, ni mucho menos los valores democráticos en los que nosotros creemos, esos que queremos para Colombia y para Venezuela. A mí sí me parece muy desafortunado ese acompañamiento. De hecho, hace más de 2 meses en una carta al presidente le dije, por Dios, hay que relevar a Maduro. Colombia debería tener una posición clara, contundente, firme en contra de todo este atropello a la democracia venezolana. ¿Cuánto hubiéramos querido que hace más de 3 años que le insistimos también al presidente en cartas, pida la Carta Democrática de la OEA? Es que uno no tiene por qué ofender a Maduro cuando le dice aquí hay unos valores democráticos en los que ha creído este continente, que ha defendido siempre Colombia, y esta mejor amistad nueva del presidente Santos y de su canciller con Nicolás Maduro no puede significar que terminemos pisoteando esta historia de Colombia que es de defensa a la verdadera democracia. Quiero darle las gracias a Marta Lucía Ramírez por estar con nosotros estos minutos. Gracias por acompañarnos. Mil gracias por esta invitación. Un abrazo a toda su audiencia. Doctor Nieto, una última pregunta. Perfectible, pero es el acuerdo que se ha logrado. Y para muchos, después de tantos años, ¿es un logro o no? Pues que dejen de matar, uno debe aplaudirlo. Yo creo que eso efectivamente merece un reconocimiento. Pero yo insisto en que el costo ha sido muy alto, porque es que aquí han ocurrido un conjunto de cosas que la opinión pública internacional no conoce, pero que son de una enorme gravedad. El gobierno volvió eunuco al Congreso de la República, le arrebató el grueso de sus funciones, lo puso a cumplir simplemente unas tareas meramente notariales para avalar lo que se firma en La Habana. El Congreso a su vez le entregó al presidente Santos unos poderes, unas facultades extraordinarias que son del mismo talante, del mismo tamaño de la ley habilitante de Chávez, es decir, se le dan unos poderes extraordinarios. Se rompió el sistema judicial colombiano y se armó una justicia completamente aparte, que todavía no sabemos cómo se va a resolver, que es la Justicia Especial de Paz, pero que no depende del sistema judicial colombiano y no sabemos cómo se va a conformar. Es decir, aquí se atacó al Congreso, se atacó a la rama judicial, se fortaleció en exceso al presidente, y la tapa de todo este ejercicio es que en un ejercicio, además de prestidigitación jurídica, se hizo a las FARC y al gobierno constituyentes por vía de sostener que los acuerdos que se firman en La Habana hacen parte de la Constitución Nacional. Y yo sí francamente pregunto, ¿en qué parte, en qué proceso de paz, dónde en el mundo se ha llegado a la conclusión de que lo que pacten el gobierno y el grupo armado que deja las armas hace parte de la Constitución de manera directa y como lo pretenden hacer en este caso? Yo creo que los costos institucionales son muy altos. El ejercicio de barrer con el Estado de Derecho y con la Constitución del 91 en este proceso ha sido todo. Así que sí, yo creo que uno tiene que reconocer, está muy bien que dejen de matar y de realizar actividades criminales, tiene que advertir que no es el fin del conflicto, tiene que advertir que puede venir más violencia, pero sobre todo tiene que decir que el pago que hemos hecho los colombianos por alcanzar esto es sumamente alto. Con una curiosidad, y es que cuando el presidente Santos recibió a las FARC estaban estratégicamente derrotadas. Las FARC han terminado por ganar en la mesa de negociación lo que habían perdido en el campo de batalla. Quiero agradecer a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Rápidamente decías, buen punto, dijiste en un momento, quiero saber a qué te referías. No, y Dania, sin lugar a dudas hay que tener en cuenta que en los últimos comunicados de prensa relacionados con los avances en la mesa de discusión de La Habana, se nota que hay una intervención y un interés muy importante en reformar algunos aspectos de la Constitución. El doctor Nieto resaltaba ese punto y yo creo que es cierto. Ningún proceso de paz ha tenido tanta injerencia en lo que se conoce jurídicamente como el bloque de constitucionalidad, que es lo que aspira a tener el gobierno colombiano y la FARC para darle un mayor nivel de blindaje a ese acuerdo. Ahí hay un desgaste muy grande, porque
Convocamos a una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia en el 90, sesionó en el 91 y expidió la carta. En estos momentos yo creo que hacer este tipo de actividades sin tener la posibilidad de ser refrendado de la mejor manera va a generar problemas de legitimidad.